Te quiero explicar 5 consejos para rejuvenecer, proteger y mejorar la salud de tu piel. Y no solamente voy a hablarte de bebidas y alimentos, sino que también te voy a hablar de cómo utilizar estas cremas que para mí son las mejores, y también te hablo del suplemento de colágeno. Esta charla va a mejorar rápida la calidad de tu piel si es lo que estás buscando. Para el primer consejo vamos a empezar con un experimento. Quiero que mires tu brazo. Quiero que mires la parte de adentro de tu brazo y lo toques. Vas a ver que esa piel es más blanca, vas a ver que esa piel es más suave y tiene menos manchas. Sobre todo si la comparas con el lado externo, con esta parte de tu brazo. ¿Y eso por qué? Por el primer consejo. El primer consejo es protégete del sol. ¿Sabías que el sol es el responsable por el 70 a 80% del envejecimiento que ocurre en nuestra piel? Y si no, mira la parte externa y la parte interna de tu brazo. Esta piel tiene una textura casi como si fuera un bebé, en cambio esta es rugosa, con manchas, lunares y mucho más. Dirás, ¿pero cómo me protejo del sol? Con esto. Tapé la marca porque la marca no importa. Importa utilizar protector solar todos los días. ¿Cuánto? Al menos 30 de protección solar. Incluso yo ocupo más, 50. Esta crema es mía y hay que utilizarla todos los días y retocarse cada 4 o 6 horas, en especial cuando vas a estar expuesto al sol. Te digo algo, incluso en días nublados. Pero si crees que esto es una exageración lo que te estoy diciendo, recordá que los rayos ultravioleta del sol ingresan directamente en el ADN de nuestras células. Lo destruyen, lo oxidan, achicharran nuestras células. Entonces es muy importante. Y si aún, a pesar de todo lo que te conté, pensás que exagero, mira a esta persona. Miremos primero el lado izquierdo de su cara. Esta persona se llama Mac Eligot y tiene 69 años. Ahora mira el lado derecho de su cara y ahora mira los dos lados. ¿Qué pensás que le pasó del lado izquierdo y qué pensás que le pasó del lado derecho? ¿Será que él ocupa una crema especial? ¿Será que tiene un tratamiento o una enfermedad? Nada de esto. Esta persona salió en una revista muy prestigiosa de medicina porque es un camionero. Y mucho tiempo de su vida el sol le pegó solo de un lado de la cara. Y fíjate que de un lado parece de 80 años. Y del otro lado, el que estaba protegido del sol, parece de 50 o incluso menos. Fíjate la importancia que tiene protegerse del sol. Entonces, sí o sí, protector solar de al menos factor 30 con un retoque cada 4 o 6 horas. Ya te voy a enseñar también a utilizar esto. ¿Adivinás qué es? Y otras vitaminas y minerales. Pero vamos al segundo consejo y es esto que tengo acá. Hidratación. Mucha gente dice que nuestra piel habla de cómo estamos hidratados y esto es cierto. La piel cuando se seca se nota, está agrietada, dura, pierde su elasticidad. De hecho, las células se habla de un proceso de crenación que quiere decir achicharramiento. Mucha gente solo toma agua cuando tiene sed y esto es un gran error porque tu cuerpo ya está deshidratado. Te pregunto, ¿qué hora es? ¿Dónde estás mirando? ¿Ya tomaste suficiente agua? ¿Cuáles son mis consejos? Un vaso de agua con limón todas las mañanas, ya te explico que la vitamina C es fundamental. Sí o sí, a media mañana otro, si puede ser con limón mejor, o un jugo verde, que también te voy a dar una receta fantástica. Al mediodía almorzando 1 o 2 vasos y a la tarde 2 o 3 vasos más. Lejos del horario de acostarte, ya no muy cerca. ¿Cómo saber cuánta agua tomar? La mayoría de mis pacientes no lo sabe. Tenés que multiplicar tu peso. Suponete, pesás 50 kilos por 30. Si pesás 50 por 30 da 1500, es decir, 1,5 litros. Si pesás 70 da 2100, es decir, 2,1 litros. Cada vaso tiene entre 200 y 250. Y si vas al gimnasio, salís a correr, tenés que reponer las pérdidas con una botellita. Tomar agua cuando solo tenés sed es un grave error. Tu orina tiene que ser clara y tu materia fecal blandita. Te digo más, muchas personas preguntan, doctor, ¿y si yo tomo té? ¿O tomo gaseosas? ¿O tomo mate? ¿O tomo jugos de frutas? ¿Cuentan? No, estoy hablando de agua natural. El té, las gaseosas, los jugos de frutas no cuentan tanto. ¿Sabes por qué? Porque tiene un pequeño efecto diurético. Entonces, te hidrata un poco, pero si vos te querés hidratar es esto. O jugos verdes, como ya te voy a contar y te voy a dar una receta. Pero no solamente la hidratación interna es la que importa, también la piel, como está todo el tiempo expuesto a la polución, al sol y demás, necesita hidratación. Y para eso, cremas hidratantes son fundamentales. Yo te recomiendo que utilices a la mañana y a la noche. Después del protector solar y esto que no sé si ya adivinaste qué es,
las cremas hidratantes son las que más evidencia tienen. No importa cuál utilices, le puedes preguntar a tu dermatólogo, pero hidratar la piel es fundamental de mañana y de noche. Consejo número 3, uno de los que más me gusta a mí, consumir suficientes antioxidantes. La piel está expuesta todo el tiempo a la oxidación del sol. Yo ya te conté, nuestro cuerpo combate la oxidación. Para que vos entiendas, la oxidación es cuando un conjunto de moléculas atacan a nuestras células y le roban un electrón. Cuando le roban un electrón a nuestras proteínas, hidratos de carbono, grasas de nuestras células, las células se destruyen. Entonces tenemos que combatir la oxidación consumiendo suficientes antioxidantes. Yo te voy a recomendar 3 o 4 que para mí son fundamentales. El número 1, cúrcuma. ¿Cuánto? Entre 500 miligramos y 2000 miligramos por día. Vienen en suplementos que los podés comprar y si querés tomarlo en polvo es una cucharadita de té a la mañana, una a la tarde y una a la noche. Con la puntita de la cucharadita con pimienta negra o alguna grasa como aceite de oliva, si no, no se absorbe. Número 2, frutos rojos, fundamentales. Fresas, moras, arándanos, bayas, son fundamentales, tienen un poder antioxidante muy potente y no solo va a mejorar la textura y la elasticidad de tu piel y te va a rejuvenecer y va a combatir, sino que va a mejorar otras enfermedades, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos. Comer suficientes antioxidantes mejora toda tu vida, incluso disminuye el riesgo de cáncer. Y número 3, té. Te recomiendo el té verde, el café también, pero té verde a mí me encanta y es uno de los tés que más polifenoles tiene. Si no los conoces, cómpralo hoy, toma entre 1 a 2 tazas por día. Claro que el café negro, sin azúcar y endulzantes también ayuda. Y te doy un bonus track que a mí me encanta, jugos verdes. Yo te dije a la mañana, un vaso de agua con medio limón exprimido. ¿Por qué? Porque tiene vitamina C, ya te voy a contar. A media mañana lo mismo o jugos verdes. Te doy una receta rápida. Espinaca, 1 o 2 hojas, 2 o 3 tallitos de apio. A mí me encanta el apio. Le podés agregar jengibre, que tiene poderosos antioxidantes. Yo suelo endulzar con media naranja su jugo o con una manzana verde o roja. Eso está a tu gusto. Y agregale 2 vasos de agua. Dejá en la heladera, consumir uno a la mañana y uno a la noche. Tiene fibras, tiene antioxidantes. Podés agregar pepino, a mí no me gusta mucho, pero cualquier fruta verde. Tiene muchos antioxidantes, va a mejorar tu tránsito intestinal, pero también te va a hidratar y va a aumentar tu poder antioxidante. Consejo número 4, vitamina C. ¿Escuchaste alguna vez que estas cremas tienen vitamina C? ¿Sabes por qué? Nosotros tenemos colágeno en la piel y en todo el cuerpo. El colágeno es como el cemento que une nuestras células y las mantiene firmes. Para que el colágeno se fabrique en tu cuerpo, además de consumir aminoácidos, necesitas consumir vitamina C. ¿De dónde? La mayoría de las personas dicen naranja, limón, kiwi, frutos rojos como fresas. Yo te recomiendo la granada y también te recomiendo, además de hidratarte, ponerle medio limón o un limón en su jugo. ¿Sabes por qué? En solo un limón puede estar hasta el 25% de la vitamina C que necesitas. Y fíjate este truco, te levantás, te hidratás, porque durante la noche te deshidratás, y le agregás el limón. Y si a la tarde lo haces de nuevo, 50%. Si de vez en cuando comes una espinaca, que yo te lo recomendé en el jugo verde, un kiwi, una fresa, jamás vas a necesitar un suplemento, vas a llegar a tener suficiente vitamina C. Fíjate que yo nunca hablé de suplementos de vitamina C, porque creo que no son necesarios, porque con estas recomendaciones vas a mejorar tu salud. Y el consejo número 5, además de la crema protector solar y la crema hidratante, podés ocupar esto. Esto se llama ácido retinoico. El ácido retinoico es un derivado de la vitamina A y tiene el poder, y esto lo demostraron los estudios científicos, de mejorar la textura de la piel, la elasticidad, disminuir las arrugas. La verdad es que es fantástico. El problema es que a algunas personas les irrita mucho. Entonces, cuando lo comenzás a usar, te recomiendo que consultes con tu dermatólogo y que al principio ocupes pequeñas gotitas muy chiquititas y te esparzas. Al principio cada 48 a 72 horas, después de una semana empieces a ponerte un poquito más cada 48 horas y a la tercera semana sí cantidades un poquito más grandes siempre y cuando no haya irritación, porque el ácido retinoico irrita y no es para todas las personas. Por eso te sugiero que consultes con tu dermatólogo, es fantástico, mejora realmente muy rápido la calidad de tu piel. Ahora, muchas personas dicen, doctor, ¿y si tomo colágeno, suplementos de colágeno? Yo tengo una opinión, son caros, poca evidencia científica que mejora la textura de la piel, la verdad que muy poca, la mayoría son pagadas por la industria y encima te lo venden caro. Yo creo que el colágeno lo podés conseguir de 3 fuentes naturales y es mejor. Número 1, gelatinas. Sí, las que conseguís en el supermercado, las gelatinas comunes. Eso sí, sin azúcar, sin colorantes, sin nada, gelatinas transparentes. Tienen mucho colágeno, consumí todas las mañanas gelatina, además te vas a estar hidratando. Número 2, caldo de hueso. Y ahí muchos de ustedes dirán, doctor, es muy difícil de preparar,
te doy un consejo. Utiliza ollas a presión y vas a pasar de tardar entre 12 a 14 horas para huesos de carnes rojas a tardar 4 o 6 horas. Y el de pollo o el de pescado te van a salir en 1 hora y media. Y si le agregas por cada litro de agua una cucharada de vinagre de sidra de manzana, vas a extraer más el calcio, el fósforo y todos los nutrientes. Lo puedes guardar en la heladera y puedes tomar todos los días. Tiene gigantescas cantidades de colágeno, no cuesta preparar y a algunas personas les gusta mucho. Y número 3, claro, las carnes. Te recomiendo principalmente carne de pollo y pescado porque son más antiinflamatorias, pero las que más colágenos tienen son las carnes rojas. No de chancho, carnes de res y bien magras. Por último y para finalizar, para mantener una piel ideal, vos vas a ver cambios rápidos, en 4 o 8 semanas. Va a envejecer menos, recordá el paciente que te mostré hoy, pero también evita estos 5 hábitos. Número 1, ultraprocesados y azúcar. Inflaman y destruyen tu colágeno, producen oxidación. Número 2, tabaco. ¿Viste alguna vez una persona de 50 años que fuma que parece de 80? Bueno, el tabaco destruye tus arterias, tu corazón, tu pulmón, tu piel, tu vejiga, tu mama, tu útero. No fumes y tampoco permitas que te fumen. Si hay una persona fumando al lado, vos sos un fumador pasivo. No permitas, alejate. Número 3, alcohol. Evita el alcohol. El alcohol te deshidrata y destruye tu piel. Claro que podés tomarlo socialmente y de vez en cuando, pero no lo incluyas todo el tiempo en tu salud. Número 4, inflamación de bajo grado. Hablo de que seas diabético, de que seas hipertenso, de que seas obeso. Claro que no podemos evitarlo entre comillas, pero si llevas una vida saludable y si vas al médico y te haces los controles y tu diabetes está controlada, tu hipertensión está controlada, bajás de peso, haces ejercicio, dormís bien, esto se va a notar. ¿Dónde? En tu piel. Y número 5, ya lo dije, pero lo voy a repetir, cuidado extremo con el sol. Claro que es necesario para la vitamina D, pero 10-15 minutos muy temprano a la mañana o al final de la tarde y siempre el protector solar retocado. Yo te aseguro que si cumplís estos 5 consejos, tu piel va a mejorar rápido. Probá, sácate una foto hoy y fíjate dentro de un mes. Te vas a ver casi como la persona que te mostré hoy. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Chau, chau.